Y de aquellos momentos que tienen que ver con la detención y todo, empezaste a escribir, decís, una vez que te jubilaste. Sí. Sé que has escrito algo que retoma un poco una característica que también hace a la memoria, pero que toma la cuestión de lo positivo, lo importante que significa el humor, la alegría, sostener, defender la alegría, diría Benedetti. A ver, sí. ¿Cómo es eso? Sí, yo la determinación de escribir fue después que me jubilé, porque yo tenía mucho interés en contar historias y retomar la memoria. Bien. Entonces yo estuve escribiendo relatos cortos que eran de mis compañeras de cárcel algunas, pero también de mi familia. Bien. Yo escribí sobre mis abuelos, por ejemplo, los padres de mi madre, que fueron, es decir, que se escaparon de los pogroms de Rusia, por ejemplo, y la relación que yo tenía con mi abuela, pero también tomé algunas cuestiones de la cárcel. Bien. Y esto es lo que dijiste recién. Sí. Entre ellas, lo que tenía mucho interés es con la resistencia interna dentro de la cárcel, que fue de alguna manera que tuvo distintas variadas formas de resistencias. Por ejemplo, esta resistencia la rebeldía. Ajá. Es, por ejemplo, una cosa que no llevar adelante las reglas que se nos imponía y negarnos a muchas de las cosas que nos llegaron que nos llevaban a los calabozos de castigo. Por ejemplo, cuando hacían la requisa, nos teníamos que desnudar todas y nosotros nos negábamos a bajarnos la bombachita. Entonces, y había otras rebeldías, ¿no? No podíamos divertirnos, pero nosotros nos divertíamos lo mismo. Hacíamos teatro adentro de las duchas. Y había una cosa muy importante que la llevó adelante. ¿Eso de hacer el teatro era un acto creativo espontáneo o era retomar algún guión ya previamente elaborado? No, ¿cómo era? Me acuerdo que una de las cosas que tomamos de Borges, el Malevo. Ajá. Tomamos ese del Malevo y entonces lo hicimos adentro de las duchas, poníamos los ¿cómo es? Las cortinas, las toallones y todo, que eran como y yo hice de Malevo. Bien. Pero además no podíamos bordar, pero nosotros bordábamos igual. Y a eso nos costaba a veces una celda de castigo. O sea, hacíamos rebeldías, todo aquello que nos prohibían, nosotros lo hacíamos igual. Era una forma de sostener la identidad. Claro, también. Y todo lo que tuviera algo de alegría también era muy importante, porque ese tipo de resistencia interna, oponiéndonos a la rebeldía y queriendo no divertirnos, pero retomar la alegría de vivir. Una de las cosas que yo traje para comentarlo más o menos, que había una compañera grande ya, que le decían Nené, que decidió y un día nos plantea la posibilidad de crear una peluquería. ¿Cómo crear una peluquería? Claro, o sea que ella ofrece su celda para que nosotros organicemos una peluquería interna. Bien. Entonces la llamamos la peluquería de Nené. Bien. Es decir, una de nosotras lavaba la cabeza, la otra peinaba y se cortaban el pelo
y yo me dieron la tarea de depilar. Ah, bien. Pero bien. ¿cómo depilábamos? ¿Cómo depilaba dentro de la cárcel? ¿De dónde sacaban? Entonces, una de las compañeras me dice, usemos la cera árabe. ¿Y cómo es la cera árabe? Con caramelo. Entonces estuve 3 semanas hasta que logré el punto donde podía pasar así y depilar. Ah, Entonces una maravilla, me convertí en la depiladora de la peluquería de Nené. Y yo escribí eso. ¿Has escrito eso como relato? Un relato que fue uno de los tantos que me publicaron también. Porque nosotros necesitábamos alegría internamente, necesitábamos sacar la depresión de encima. Y yo era una de las que más fuerte proponía que hagamos tareas que nos trajera la risa. Claro. Porque las heladoras estaban todo el tiempo sobre nosotras para ver cuán triste y cómo llorábamos. Claro. Uno de los objetivos era justamente hundirlos. Claro, destruirnos así. En la depresión, en la destrucción. Y nos opusimos fuertemente para esto. Bien, bien. ¿Recuerdos de cómo se sostenían en esa unidad? ¿Algún recuerdo que te venga? A ver. Esto en realidad puede ser preguntado a ambas, ¿no? Supongo que tiene que haber habido momentos de tristeza, de alegría. La alegría era cuando nos salíamos al patio y podíamos jugar a la pelota, por ejemplo, 1 hora, nada más. Bien. Y si no, la pasábamos, ¿cómo se dice? Así, en ronda. Castigadas, claro. Castigadas, bien. ¿no? Yo nunca jugué a la pelota. Nunca jugué a la... Bueno. Sí. Bueno, lo importante era la alegría. Bueno, voy a contar una anécdota. Sí. Para cuidar las tareas que merecían castigo, ejercíamos una guardia interna. Ajá. Entonces, como el pabellón era muy largo y tenía mesas en el medio, había grupos de compañeras que se sentaban en las mesas tomando mate y otras que recorrían hacia alrededor de las mesas caminando. Entonces, si había, por ejemplo, cuando hacíamos el teatro o se llevaba adelante la peluquería de Nené, pasaban mucho delante de las rejas. Ajá. Donde estaban las guardianas para que cualquier cosa nos avisaran. Entonces estábamos todas las que estaban cuidando atentas a eso, ¿no? Esa es una cosa que también fue muy importante para nosotros. Pero para reírnos era el teatro que hacíamos en la ducha, y cuando salíamos corriendo para que no nos vieran las tapadas así para que no nos vieran las heladoras, sí, y la peluquería de Nené. Claro. ¿Está publicado esto que vos decís? Sí, sí. ¿Y cómo se llama el...? No está publicado en libro. Ah, bien. Bien. Sino que en página 12. En página 12. Bien. Yo estoy por hacer un libro, pero estoy haciendo ahora otras cosas que me impide a veces de llevar adelante el libro, pero bien. Con mi profesora de escritura. Ajá. Habíamos pensado, porque tengo como 15 relatos que fueron publicados, de hacer un libro. Bien. Bueno, para cerrar, y obviamente como una radio que tiene que ver con una biblioteca, les pediría así que 2 o 3 palabras
de cuánto ha significado la literatura para ustedes en esta experiencia. Para mí, sí. Bueno, la literatura es la posibilidad de hablar, de profundizar esas heridas, pero además de construir el mundo que yo quiero. ¿Para vos? Para mí escribir y todas esas historias pequeñas que yo fui escribiendo es hacer historia. Muy bien. Yo creo que la escritura es también los recuerdos, y escribirle esos recuerdos es parte de la historia de cada pueblo. Cuando yo decidí escribir cómo se escaparon mis abuelos de Rusia por los pogrom, y lo escribí, hice historia. Seguro. Y yo hice historia escribiendo también lo de la peluquería de Nené, porque cuento un momento determinado de la historia de nuestro país. ¿Se sintieron bien? Muy bien, Muy bien. muy relajadas y muy atenta, ¿no? Escuchando. Sos un tremendo guía, conductor de programa. Vos tenés una tremenda experiencia y recogés como lo esencial para poder guiarnos en la conversación. Me sentí muy relajada y en este momento muy atenta a la exposición de Anita. Bueno, esto que estuvimos haciendo con mucho disfrute de todos los que estamos acá, va a estar subido al canal de YouTube de Biblioteca Pocho Leprati, y de parte nuestra, de Sergio y mía, profundamente agradecerles, como siempre, que hayan estado acá. Así que muchas gracias. Gracias a vos, gracias a Sergio, y gracias a la Pocho. Y las esperamos siempre. Muchas gracias. Gracias.